Bienvenidos a Luces, Cámara, Opinión, el podcast de cine que vamos a hablar de diferentes actores, vamos a hablar de películas, directores, curiosidades, etcétera. Este es el primer episodio, mi nombre es Edwin Acosta y quiero darle la bienvenida a este podcast. Hoy quiero hablar de un tema que, que me apasiona, que me gusta y es el cine. El cine y esta vez vamos a tocar el tema de las secuelas y por qué algunas secuelas funcionan y otras no. Empecemos con un ejemplo. Hace poco fui a cine a ver la nueva película de Lindsay Lohan, Un Viernes de Locos 2 o Freaky Friday, no recuerdo muy bien cómo se llama en inglés, y fue una película muy entretenida. Confieso que yo nunca había visto la primera parte. Esta era la primera vez que veía Un Viernes de Loco. Yo sé, algunos me dirán, pero es que es una película muy vieja, tiene 21 años, imposible que no la hayas visto. Y sí, posiblemente por ahí la vi de vez en cuando en cine, pero nunca le había puesto mucha atención a la trama. Sé de qué se trataba, que Lindsay Lohan se cambiaba el cuerpo con la mamá, con Emily Curtis, pero la verdad yo nunca le puse atención a esa película. Entonces, pues le di la oportunidad, fui a verla y realmente me gustó, me gustó. Eh, claro, cuando salí del cine yo veía muchas personas hablando, riendo, comentando la película, entre ellas que, trajeron a este actor, ay, mire, se vio cómo estaba de viejo, ay, cómo está, ta. Entonces me dio la curiosidad y dije, bueno, yo no he visto la primera película, veamos la primera película y veamos qué tal es. La vi y pues sí, es una película también muy entretenida. Empieza con la banda sonora de So Happy Together, muy entretenida. Empieza con Lindsay Lohan, toda rebelde, el hermanito, la mamá centrada, psicóloga, toda muy bonita. Y me comencé a dar cuenta, empezaba, comenzaba a pasar los minutos, que la película de la uno a la 2 era exactamente la misma película, la misma. Y si no me creen, acá hago unos puntos. Empezando por lo obvio, el cambio entre hijas. En este caso, la primera película, Lindsay Lohan se cambia con la mamá. En el segundo, lo mismo, Lindsay Lohan se cambia con la hija. O sea, es el mismo, ¿no? La misma trama. En la primera película, todo el rollo giraba en que la mamá se iba a casar con su novio, el señor, no recuerdo el nombre. En la segunda es Lindsay Lohan casándose con el señor no sé qué, cuál era el nombre, pero era la misma película. En la primera película, pues Lindsay Lohan con la mamá intentan llevar la vida de la otra y de alguna forma se la mejoran. En la precuela es lo mismo, las hijas cambian con el cuerpo de las mamás e intentan mejorar un poco la vida y al final las cosas les salen bien. En la primera película, al final hay una escena donde Lindsay Lohan se presenta tocando la guitarra, como ella es la mamá, pues no sabe tocar la guitarra. Emily Curtis en el cuerpo de Lindsay Lohan, pues está haciendo el oso. Ahí llega Lindsay Lohan a salvarla, tocando de atrás. En la secuela pasa lo mismo. La hija no sabe tocar, entonces la mamá intenta llegar a salvarla y al final, pues bueno, hay un giro ahí que si no la han visto, pues no les voy a spoilar la película. Pero si se dan cuenta es la misma película. Después me puse a pensar en las secuelas y recordé otra película que tuvo dos secuelas más, que fue ¿Qué pasó ayer? O Hangover, como es en inglés. Si recuerdan bien la película, la primera película fue muy bien recibida, pues era una película muy fresca, eran un grupo de amigos que se iban a Las Vegas, pasaban una noche fenomenal, donde se emborrachaban, después por cosas del destino, se drogan y no saben lo que pasó al día siguiente. Entonces fue muy interesante esa película porque en su momento comenzaron a recorrer los pasos y era muy divertido saber por qué tenían el tatuaje, por qué no tenía un diente, por qué tenían un tigre en la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Fue como muy divertido en ese momento. ¿Qué pasó? Que como les fue tan bien y los estudios necesitan
dinero para financiar nuevas películas, nuevos proyectos y llenarse los bolsillos, sacaron rápidamente la segunda película. Es más, yo recuerdo que en su momento, cuando estaba viendo Hangover 1 y que me gustó mucho, yo recuerdo algunas escenas como especiales donde ya decían que estaban trabajando en la secuela. O sea, ni siquiera había terminado esta película de terminar toda su promoción y ya estaban pensando en la secuela. Quiere decir que ya sabían que tenían una mina de oro ahí. Llegó la secuela, si no recuerdo mal, llegaron 1, 2, 3 años después de la primera película y a pesar de que tiene muy buenos números de taquilla, la película no fue tan bien recibida por los fans. ¿Por qué? Porque era la misma película de la uno, solamente que cambiaron algunos detalles. En vez de un niño que se encontraban en la uno, en la segunda era un mono. En vez de ir a Las Vegas, estaban en Asia. O sea, si se dan cuenta, es la misma película, la misma trama, la misma cosa. Se morchaban al día siguiente, no sabían qué pasaba y comenzaban a recorrer sus pasos para ver qué pasó y solamente que pues más alocados. Pero si se dan cuenta, era la misma película. ¿Por qué una película como Viernes de Locos 2 es bien recibida y por qué una película como ¿Qué pasó ayer? No fue tan bien recibida? Para mí hay un factor y es el factor tiempo, el factor nostalgia. Y es que el factor nostalgia influye mucho en la percepción de una película si es buena o mala. Porque es que si nos ponemos a pensar, las personas que vieron un Viernes de Locos 1, la primera parte, que fue alrededor del 2000, inicios del 2000, 2001, 2002, no recuerdo muy bien, eh, cuando llegó esta nueva secuela había pasado 21 años, o sea, un tiempo considerable, un tiempo que quizás cuando la vieron eran muy pequeños o muy niños y ahora que están ya grandes, que han pasado 20 y pico de años, pues quieren revivir ese recuerdo y les gustó y se emocionaron y les fascinó y salieron muy contentos porque recibieron lo que querían. Querían ver la misma fórmula que funcionó en la uno funcionó en la 2. Bien. Pero ¿por qué la fórmula no funcionó? ¿En qué pasó ayer? Y eso fue el factor tiempo. Solo pasaron 2 o 3 años. Las personas que eran fanáticas o que se volvieron fanáticas por la primera película, a la segunda no se emocionaron tanto porque la tenían tan fresca la película, había pasado tan poco tiempo, que no vieron esa secuela tan necesaria o no encontraron nada nuevo que les llamara la atención. Cosa que pasó en la tercera película, si ya hay una trama que me gusta un poco, pero hablaremos después de esa secuela. Ahorita quiero centrarme en las segundas partes. Y así pasa con muchas películas que la segunda parte intenta imitar la fórmula de la primera, pero no les funciona, no les funciona. Y para mí es que no esperan lo suficiente. Pero ojo, es que acá viene otro punto. Es que si esperas demasiado, ahí viene un problema. La gente olvida la película. Creo que el Viernes de Locos uno fue tan llamativa porque muchos se veían reflejados en las acciones de Lindsay Lohan. Esos adolescentes o preadolescentes que vieron la película a principios del 2000, ahora ya son unos adultos y pues requieren recordar cómo se sintieron en esa época. En cambio, con qué pasó ayer, volviendo al mismo punto, al mismo ejemplo, pues las personas seguían siendo los mismos preadolescentes o adolescentes que vieron la primera película. Entonces no había un cambio emocional, no había una nostalgia que recordar. Pero yo pienso que si a hoy hacen la uno y pasa un tiempo, hubiera pasado un tiempo, unos 5 10 15 años, y hacen la segunda parte, yo creo que hubiera generado mayor éxito, mayor impacto en la cultura pop. Y es que las secuelas, si esperamos mucho, pues la gente va a olvidar la primera película. Tengo un ejemplo, y este ejemplo tal vez algunos, pues ya creo que no la recordarán, pero la película de Superman Returns del 2006 era una secuela de Superman 2 del 81. ¿Qué pasó? Que habían pasado más de 25 años desde la primera película de Superman
a la segunda película de Bryan Singer del 2006, generando un montón de críticas porque las personas cuando la vieron, pues se quedaron perdidas y era obvio. Eso me pasó a mí en su momento. Igual yo era fanático, yo conocía la historia de que era Superman 1, después Superman 2 y después venía Superman Returns, omitiendo Superman 3 y Superman 4. Era para mí obvio, pero para las personas no. Al vender mal la idea, pues la gente no tuvo el mismo impacto, no apoyó a la película, no la acompañó. Y es que es obvio. Y esto es un tema que voy a tocar más adelante, de cómo ahora los directores nos ponen tareas. Y cuando digo tareas es que es verdad. Si quieres entender, por ejemplo, volviendo al tema de Superman, tienes que haber visto Superman 1 y Superman 2 de Christopher Reeve. Y además de eso, leer unos cómics que solo salieron en Estados Unidos donde explicaba gran parte de la historia de Superman, de por qué Superman se había ido del planeta, por qué Lex Luthor era otra vez millonario, por qué un montón de cosas que no mostraron en la película. Y es que si uno, la película debe hablar por sí sola. Si yo como director te pongo una tarea para entender tu obra, entonces la película está mal hecha. Las películas deben hablar por sí mismas. Y eso es lo que pasó con Superman. La secuela fue demasiado tardía, o bueno, no la secuela, la idea, porque realmente vendieron mal la idea de que Superman 2 y el Superman Returns era una secuela, que hizo que la taquilla fuera un fracaso. Tanto fue el fracaso que Warner canceló todos los proyectos que querían de Superman en su momento. Y si no me creen, vean Soy Leyenda. Hay una escena donde Will Smith está caminando por la calle y ve un letrero, lejos se ve, donde Superman y el escudo de Batman están unidos. Y era el escudo de Superman Returns con el escudo de Batman de Christopher Nolan. O sea, hubo planes de que hicieran una película crossover entre Batman de Christopher Nolan y Superman Returns con Brandon Root. O sea, habría sido la locura en su momento. Pero ¿qué pasó? Como la película fue mal vendida, pues no generaron las ganancias necesarias y por eso, pues todos los proyectos de Superman, pues se cayeron y todos los proyectos que tenían en su momento con la Liga de la Justicia y otros proyectos que se querían, pues fracasaron y se archivaron hasta que llegó de la mano Zack Snyder, que lastimosamente también Warner metió la mano y pues no funcionó el universo de Zack Snyder. Y ahorita con el universo de James Gunn, pues estamos viendo que parece que sí, que la cosa sí va y pues hay un voto de confianza que le han dado los directivos y parece que el universo pues ha renacido en el mundo de DC. Pero volviendo al tema de las secuelas, y es que quiero dejar la reflexión o mi opinión, que las secuelas tienen que llegar en el momento justo. No la podemos alargar mucho porque la gente la olvida. Pero si lo hacemos muy pronto, la gente no lo acompaña. ¿Cuál es el momento justo? Eso no lo sé. Creo que se puede medir por la audiencia y ver qué es lo que quieren, escucharlos. Para mí, no sé, esto ya es una opinión muy personal. Y es que los estudios grandes de cine a veces le dan la espalda al, al televidente, al cinéfilo, a la persona. Son ellos los que están generando el hype por alguna película. Y al darle la espalda, pues siento que al no tener en cuenta la opinión de ellos, de nosotros, pues pasa lo que pasa. Secuelas sin alma o secuelas que nadie pidió, nadie quiere ver. Yo, por ejemplo, no sé, una secuela de Truman Show no me gustaría verla, pero si mañana la hacen y no traen a Jim Carrey o no mantienen la esencia, seguramente va a ser un fracaso. Eso sí, las secuelas deben tener alma, deben tener el corazón. Las personas que hagan una secuela deben entender el personaje. Si es un director diferente, debe entenderlo. Que no pase como la última trilogía de Star Wars,
todas las secuelas estuvieron muy mal ejecutadas, muy, muy, muy mal. Empezando desde episodios 7, 8 y 9 que tenía un director diferente en cada película, fue terrible, porque no había una visión coherente, no había un hilo argumental que llevara a la franquicia que llevó, como sí lo hizo George Lucas, a la grandeza. Por eso es que las personas en la secuela 7, 8 y 9 prefieren olvidarla, pensar que nunca existieron. Y eso es porque ahí, digamos, con el punto de Star Wars, creo que la nostalgia les funcionó muchísimo porque los fanáticos que vivieron la saga original y que después llevaron a sus hijos para llevarlos y volverlos amantes de la nueva saga, la nueva trilogía, la uno, la 2 y la 3, pues llegaron las dos generaciones que se formaron a ver esta nueva secuela, esta nueva trilogía de películas y se llevaron una decepción enorme, enorme. Tanto que en su momento Disney le dio la espalda a los fanáticos y los tildaron de racistas y misógenos y un montón de cosas porque criticaron la película. Pero es que hay veces los estudios olvidan que son gracias a los fanáticos que es el imperio que hoy es en día Star Wars, o lo que era, porque realmente ahorita en estos momentos pues no sabemos si la franquicia sigue muerta o con la nueva película que acaban de anunciar, el Mandalorian y Grugo, creo que se llama, va a revivir, no sabemos. El Mandalorian y Baby Yoda debió llamarse. De pronto así genera otra vez un hype y de pronto revive la franquicia. Entonces, para finalizar, quiero decir que las secuelas em, deben llegar en el momento justo, no antes. Si las haces antes, va a ser un fracaso. Y si las haces muy tarde, pues la gente lo va a olvidar y no la va a acompañar. Bueno, esto fue todo. Este fue el primer episodio de Luces, Cámara, Opinión. Gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá, un fuerte abrazo. Realmente me gustó. Este es mi primer episodio, tal vez sea el último, no lo sé, pero agradezco a todas las personas que lo escucharon, que se tomaron el tiempo y pues estoy atento a sus comentarios, a lo que quieran decirme, estoy súper atento, realmente me encantó hacer este episodio, quería hacerlo hace mucho tiempo eh, y pues nada, después habrá otro episodio, si me ocurre qué tema hablaré o si me dejan alguna idea, con muchísimo gusto la exploramos y la vamos a profundizar. Les agradezco mucho, mi nombre es Edwin Acosta y esto fue todo. Bye bye. Y como dicen de The Truman Show, buenos días, buenas tardes, buenas noches.